Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, como les había prometido. Vamos a ver entonces la colección de videojuegos de PlayStation 3. Aquí tengo algunos controles, estos controles son los que tengo originales y que los he venido coleccionando hace tiempo. La caja de mi Play original. Este es el que le compré a un amigo que puso un video en estos días, este es el mío. Este es el otro donde juego Deadly Premonition por ahora. Las pilas que vamos a estar viendo y la caja del PlayStation 3 que les había contado en el video de Xbox. Más adelante, si quieren, les amplío. Bueno, bienvenidos de nuevo. Entonces este es, como prometí, el video de la colección retro de juegos de PlayStation 3. Por aquí tengo más o menos acomodados ya los jueguitos, unos que resalté por aquí y algo de decoración de algunos afiches que tenía por ahí para darle como más visibilidad al video. Colabórenme, ya saben. Espero poder seguir trayéndoles videitos para que estemos en contacto y no se pierdan ninguno. Bueno, pues pensaba organizarlos en orden de géneros, pero la verdad mejor me puse, casi siempre los organizo en orden alfabético. A veces paso varios meses que saco y saco juegos y no los organizo. Entonces siempre fue un camellito o un trabajo que me tuve que tomar un rato organizándolos más o menos en orden alfabético. Por ahí estaremos viendo entonces lo que hay. Bueno, voy a estar hablando entonces más o menos también de los juegos que ya he terminado, los que me gustan, los que ya he avanzado hasta cierta parte. También alguna vez tuve un problema con mi PS3, por allí vamos a ver cuál es mi PlayStation 3. Creo que es este de acá, que es más mate. Este Play lo tengo desde 2009. Este es el Play que le compré a mi amigo estos días. Este es el Secha 2000, este es un Secha 3001A. Y aquel creo que es, no recuerdo bien, es 01L, pero es de 80 GB, por ahí mismo la caja. Entonces, pues nada más confianza un PlayStation 3 Slim, me parece que es el más confiable de todos. Suelo pues jugar en este, me tuve que upgradear, le subí capacidad al disco duro. Una vez que el disco duro se me corrompieron los datos. Gracias a Dios alguna vez me había conectado a la PlayStation Network y tenía algunos datos guardados de juegos que les había invertido mucho tiempo. Algunos se me perdieron, en algunos no tuve problema, pero en otros sí fue pues un desastre haber perdido esos juegos salvados. Afortunadamente se me salvó Skyrim y muchos jueguitos así RPGs que tenía adelantados y había alcanzado a grabar en la Play Store en algún momento los archivos de guardado. Tampoco les había comentado, la mayoría de los juegos cuando empecé a coleccionar en 2013, pues me encontré con la página de Price Charting, creo que 2013 o 2014, y la utilicé para conseguir muchos de los juegos que quería, no tanto por el precio. En ese momento no me estaba fijando tanto en el precio y pues los precios no habían subido tanto, sino que más o menos me estaba fijando en que era el momento de coleccionar PlayStation 3. Tenía una pilita de juegos y de pronto pues empecé a ver por ahí más de los que había en Price Charting y los iba agarrando antes de que pues otra persona se los llevara. Trataba de traérmelos para la casa. Entonces utilizaba Price Charting como una herramienta para ver qué juegos eran buscados, los que la gente más quería, no tanto como para que fueran juegos caros para revenderlos después. Ese no es mi interés es jugarlos. Pues como ya había dicho también en otro video, de pronto pues sí vendo juegos, pero no es mi intención final. Algunos juegos los conservo porque no soy capaz de venderlos. Les tengo cariño especial, por ejemplo el Far Cry 3 que tiene el DLC de Blood Dragon. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo los juegos. Como les decía, es la tercera parte de la colección. Pues yo recomiendo, si les interesa PlayStation 3 y no quieren modear la consola como la que tengo sin modear yo, pues es mejor hacerse los juegos pronto porque se van a poner más caros. Por ejemplo, en estos días Microsoft anunció el cierre de la tienda en 2024 y espera uno, como pasó con la tienda de PlayStation 3 cuando se tiraron para atrás que no la cerraron, que los juegos se pongan caros de nuevo cuando llegue el momento para el PlayStation 3, así como está llegando para el Xbox 360. Entonces los juegos de 360 no sé por qué la gente, claro que sí son como más frágiles, más fáciles de que se dañen. Los Blu-ray de Play 3 me parecen más resistentes al daño. Entonces es como una parte importante. Lástima que el PlayStation 3 no sea retrocompatible con el PlayStation 4 y el PlayStation 5, o el Play 4 y el Play 5 no sean retrocompatibles con el Play 3. Más bien sería porque pues sí hay una librería muy grande que se está quedando en la séptima generación y esperamos que en algún momento pues
Sony nos dé la sorpresa de alguna manera de poder jugar estos juegos de Play 3 en las consolas siguientes, o como yo y mucha gente seguiremos apasionados por nuestras consolas PlayStation 3 y jugando en ellas juegos de Play 1, Play 2 y Play 3, y si no, pues todos los PlayStation 3, como deben saber muchos de ustedes, son retrocompatibles con PlayStation 1. Entonces comenzamos con Assault Horizon, o más bien Ace Combat Assault Horizon. Es un juego muy clásico que de PlayStation 1 lo jugué. Este está completo. A mí me gustó mucho los juegos de PlayStation 1 de Ace Combat. Esperaba encontrarme algo parecido, pero este tiene un sistema de juego un poco diferente. No lo jugué tanto al principio, pero por ahí vi unos videos de gameplays y me pareció interesante. Pues de pronto no tuve como la paciencia para, como no era como los que esperaba, no era el gameplay clásico. De pronto sí me falta un poco de paciencia para buscar la forma de que se me hiciera más disfrutable. Bueno, seguimos con los juegos de Assassin's Creed. Perdón, estos juegos pues sí me gustaron mucho. No quise conseguir el primero, no sé por qué, me parecía como, o sea, había sido pues como de los primeros juegos de Play 3 y de Xbox 360, entonces no quise conseguir el primero, sino que quise entrar de una vez a jugar el 2. Entonces jugué el 2 acá, ya lo terminé. Pues no quería platinarlo, pero por ahí me faltan, creo que coger las plumas estas, las de las, ¿cómo se llaman las canciones de estas de Salomas? Algunas cositas ahí, unos detalles, pero pues me gustó mucho. Voy a seguir con la historia de Ezio, si Dios quiere. Entonces, Assassin's Creed Ezio Trilogy. Terminé ya el 2, me faltaría terminar entonces el Brotherhood y el Revelations. Assassin's Creed 4 Black Flag. Me gustó mucho, le invertí mucho tiempo, pero es de los juegos que cuando tuve el problema con la corrupción de datos, se me perdieron todos los saves y pues creo que tengo que volverlo a empezar, porque no lo vi cuando descargué los saves que tenía ya en la Play Store, no lo vi por ahí, entonces no le descargué nada porque no había nada. Me dio pues como pereza volver a empezar con tanto tiempo que le había invertido. Llevaba, pues yo soy de los que de pronto se da las vueltas por el juego y no va a las misiones principales. Pregúntenme a Skyrim, que llevo como 500 horas y no he querido terminarlo porque me gusta mucho dar vueltas por ahí. Solamente, no sé, lo que el juego le permite a uno, que esas son esas misiones que uno quiere terminar, o hacer las misiones de los guilds. Me escapa en ese momento la palabra en español, pero sí, pues me gustó mucho este Black Flag. Me gusta mucho la forma en que uno busca tesoros, que es los que están en el mar, y la historia también me gustó bastante, aunque no es como tan asesino. Todos, pues el Ezio no era asesino hasta que quiso. Lo mismo pues con, ¿cómo se llama este man? No recuerdo el nombre, aquí ya hace tanto tiempo que no lo juego. Tenía también el online con Ubisoft. No sé qué pasó con el Play después de que restauré, pues, y le puse el disco de 500 gigas, ya no podía volver a jugar online. Lo mismo que en Far Cry 3, ya no me puedo conectar, pues no sé si perdí las llaves para entrar al online de los juegos de Ubisoft. Assassin's Creed Rogue, en la pandemia le ayudé a comprar un PlayStation 3 a mi primo, que pues, cuando me había quedado pues aislado, y lo estuve jugando en el Play 3 que compramos. Lo adelanté bastante, entonces me ha dado pereza volver a empezar en el Play mío, pero pues también me pareció un juego muy interesante. Creo que salió después del Assassin's Creed 4, entonces sí sería bacano volver a experimentar el Assassin's Creed 4, el Rogue. Batman Arkham Asylum, excelente juego, me gustó muchísimo, ya lo terminé, pues incluso creo que de pronto lo vendo. Lo que yo les digo, pues jueguitos que los pueden jugar ya en otra plataforma, los pueden conseguir fácil, que no son difíciles de encontrar, entonces tal vez lo ponga en venta más adelante. Me gustó bastante, pues quería probarlo porque se habla muy bien de él. Y tengo este que es la Game of the Year Edition, pues no recuerdo si puedo jugar con el Guasón, por eso creo que fue que lo busqué, o lo compré por eso. No quería comprar el normalito, pero pues no he hecho las misiones del Guasón. Creo que son misiones que tiene uno que son como retos, me parece. El Batman Arkham Origins, pues lo hubiera sacado de una vez. El sitio lo tengo por allá, no sé a dónde, pues no lo encontré en este momento en la tanda que saqué. Estos días pues que hago la segunda parte del video retro videojuegos de PlayStation 3, entonces lo estaré sacando por ahí. Aquí tiene un código, creo que el código ya me lo gasté y estaba efectivo. Muchas veces uno compra estos juegos de PlayStation 3 de segunda y hay juegos que incluso al día de hoy se hacen efectivos los códigos. Es muy sorprendente, pero pues gracias
Nunca está de más uno recibir un DLC, así sea una skin, un arma, cualquier cosita de más que llegue, que de pronto en el disco solo no venga, pues eso es ganancia. Battlefield 3, Campo de Batalla 3. Entonces, bueno, el hombre murciélago, Asilo de Arkham, y el hombre murciélago, Orígenes de Arkham, también se me olvidaba. Está Assassin's Creed Rebelde, el Assassin's Creed, el Bandera Negra. Bueno, Assassin's Creed significaría algo así, creo, me corrigen en los comentarios por favor si me equivoco, como el nido de asesinos o el criadero de asesinos. Para nosotros aquí en Colombia se diría más o menos así. Este sería algo así como combate de ases o de tesos, de gente muy buena, ases. Horizonte, asalto en el horizonte, algo así. Entonces aquí está el Campo de Batalla 3. Me gustó, te estoy pasando la historia, pero con tanto que jugar, pues también lo tenía avanzadito y me tocó volverlo a empezar, pero me gusta bastante. No sé si el online esté funcionando todavía por ahí. Me dejan en los comentarios si todavía funciona el online. Voy a tratar de hacer esto rápido porque tantos juegos. Seguimos con el Best of PlayStation Network, lo mejor de la red de Play, de la estación de Play. Algo así sería la traducción. Me gusta mucho porque trae el Tokyo Jungle. Este juego está cotizado pues en otros países. Aquí apenas la gente está cayendo en cuenta de que por este solo juego que estaba solamente digital, por eso pues es lo mejor de la red de PlayStation, o sea de los juegos en línea, salió digital en este disco. Tiene otros 3 juegos que también son reconocidos, pero pues el más importante es este Tokyo Jungle. Tenerlo físico me parece lo mejor. Es excelente juego, es una especie de beat 'em up con animales. Entonces es cuando la Tierra se quedó sin seres humanos, o no se sabe porque la verdad no lo he terminado. Lo he jugado bastante, llegué como a una parte que me estoy quedando por ahí, no he avanzado mucho. Pues sí he avanzado, pero en esa parte me quedé como pegado. Entonces, como les digo, con tanto que jugar, de pronto pues hay cosas más que uno siente que los quiere jugar más pronto, y he dejado este a un lado un poquito, pero me parece un juego excelente tenerlo completo. Pues creo que este juego de fábrica no viene con manual. Los Borderlands, tengo las ediciones de juego del año 1 y 2, ya terminé el 1, juegazo. Tenía esta edición que creí que traía los DLCs, desafortunadamente pues no los trae en el disco. Sabía yo que había una edición que traía los juegos en DLC dentro del disco, así como este 2, que aquí está el juego, este es el juego y por aquí está el DLC, todos los DLCs. Entonces creí que este lo traía todo en este disco, pero resulta que no. Pero tiempo después, que ahora no lo encontré para traerlo, encontré un juego que traía los DLCs en el disco. Pues esos códigos están más que redimidos también, pues por si les interesa redimir algún código que salga por ahí. Les aseguro que ya he redimido esos códigos más de una vez. Yo creo que sí, más de una vez he intentado. Entonces, juegazos. Me encanta este tipo de RPGs. Son muy satisfactorios cuando uno tiene la oportunidad de buscar armas y armas y armas. No he jugado el 2, ni siquiera lo he comenzado. Por ahí lo tenía puesto en el Play 3, pero pues ya saben que tuve un problema con mi televisor y estoy en stand-by unos días, si Dios quiere pronto. Con su ayuda también, suscribiéndose, dándole like, compartiendo, pues más pronto podría tener el televisor. Pero juegazo, les aseguro pues que no se arrepienten con un Borderlands, cualquiera de los 2, 3, 4 que hay por ahí, 5 con el de Telltale Games. Los juegos de Ben 10, Ben 10, Cosmic Destruction, Destrucción Cósmica y Omniverse 1, porque creo que hay una segunda parte que no la tengo. Pues me parece interesado, de pequeño veía Ben 10 y me parecen buenos juegos. Pues la verdad, más que todo este Omniverse me gustó. Mi mujer ha estado jugando, creo que el Cosmic Destruction, a ella le gusta. A veces compartimos, pues yo me pongo a verla jugar y es entretenido. Nos entretenemos pues viéndonos cómo cada uno pues disfruta de los videojuegos a su manera. Ben 10, Ben 10, Destrucción Cósmica y Omniverso, que yo creo que la traducción no estaría muy lejana de lo que se dice ahí. Bueno, no sé si les había comentado, entonces este manual está muy mal. No les había comentado, yo creo que mi intención es conseguir una PlayStation 3 retrocompatible, porque la que tengo, la FAT, esa es ya de las primeras que salieron sin retrocompatibilidad en hardware físico. Entonces mi intención es conseguir un PlayStation 3 retrocompatible. Por ahí lo vi, no está tan caro, vamos a ver cuándo puedo hacerme con él. El Dominio Binario me gusta, es un juegazo, la verdad no me lo esperaba. Creo que tiene una especie de posibilidad de jugarlo con micrófono, y los robots a los que uno manda, se enfrenta, o los compañeros,
Sí, porque cuando lo he jugado da la opción, pero con el control. Entonces yo creo que sí sería bueno intentar jugarlo con un micrófono, creo que era. No lo he intentado, pero no tengo el micrófono. Pero sí, creo que tiene esa posibilidad. Este juego es bueno, es un juego bueno, no recuerdo. Es como una especie de Gears of Wars. Sí, un Gears of Wars. Eh, es bacano, se lo recomiendo bastante. Aquí está Blast Blue, Continuum Shift Stand. Pues a mí me gusta mucho el estilo de arte de los que hicieron a Dragon Ball Fighter Z o Fighters, no sé cómo lo dirán ustedes. Es Art System Works y son unos tesos pues para hacer esas animaciones. Entonces pues me imagino que mucha gente tiene este juego por eso. No es un juego caro, incluso hay una edición por ahí que tengo en caja pues ella. Cabela Survival, Shadows of Kalmai, sobrevivencia de Cabelas, sombras de Kalmai, algo así. Un buen juego, se puede jugar con el Move, yo he jugado varios juegos con el Move, por ahí lo tengo, el Sharpshooter. Me parece pues bacano jugar, jugué Killzone 3 mucho rato, creo que hasta me lo terminé Killzone 3 jugando con el Sharpshooter, fue entretenido, no fue tan mala experiencia la verdad, entonces se lo recomiendo, no es tan malito, incluso pues no sé, de los mejorcitos juegos de Cabelas. Capitán América lo tengo sin manual, sí, lo tengo sin manual, perdón. Pues como les digo, pues yo hice una lista de juegos cuando empecé a coleccionar y lo vi y pues nunca sentí la necesidad de que tuviera que comprar otro, lo tengo avanzadito, de los que se me salvó los archivos guardados cuando el Play se me corrompió los datos, entonces gracias a Dios lo pude continuar donde lo tenía. Aquí tenemos Furia de Titanes, como fue traducida la película del año 60 y pico, creo, por allá, hace muchos años. Así lo busqué por lo de la relación con la película, pues el remake de la película estuvo bien. Es un buen juego, es como un hack and slash, es entretenido, no es aburrido, pues a mí no me pareció, más por las historias míticas, Grecia y todo lo que tenga que ver con eso, pues me parece fantástico, me gusta mucho ese tipo de historias. Entonces ahí está Furia de Titanes, Clash of the Titans. Aquí está Isla Muerta o Dead Island, es juegazo, me lo pasé como 2-3 veces, por ahí estuve que lo platinaba, no sé si aún está funcionando el online, me faltan como 3 trofeos, 2 que son del online, pues si alguien me quiere colaborar me escribe en los comentarios, yo le doy mi ID de PlayStation y nos juntamos 4, que me falta la de que cada uno sea un personaje durante 5 minutos, juegazo. Lo tengo, pues ahora que veo, lo tengo dentro de una carpetica donde guardo los juegos que más, por eso imagínense cómo lo vuelvo lo tengo guardado en una carpetica donde guardo los juegos, ya más tarde se los muestro ahora en el próximo video, donde guardo los juegos que más me gustan, que mantengo ahí pendientes para no estar sacando cajas y metiendo cajas y desorganizando todo eso. Entonces juegazo, se lo recomiendo pues 1000 veces si les gustan los juegos de zombies. Hay gente que lo critica, hay gente que le gusta, yo soy de los que les gusta bastante. Dragon Ball Raging Blast, sería como bola de dragón, estruendo furioso, algo así. Este juego tiene aquí una inscripción que me imagino que este era un mostrador, pues era una caja para colocar en el mostrador. Se suponía que no traía juego, pero pues sí trae juego. No tiene manual, pero quise quedarme con este juego pues especialmente por eso. Entonces me gustó que tuviera esto acá. Aquí están los otros juegos de Dragon Ball. Estos pues de los que más he jugado ha sido el Xenoverse, que me parece un juegazo, pues la verdad pues a mí me gustó mucho, jugué el 2 también, pero pues todavía me faltan 2 o 3 cositas para platinarlo, quisiera platinarlo antes de que quiten el online, todavía funciona. Estos otros 2 casi no los he jugado, los he probado, pero sí me concentré mucho en jugar con el Xenoverse, juegazo, para que le guste Dragon Ball. Me falta uno aquí, por ahí debo tener la colección de los juegos de Play 2, ¿cómo se llama? No, por ahí lo debo tener también en HD, los juegos de Play 2. Este es El Shaddai, este es un juego pues muy buscado. Esta edición es, según he visto, alemana. ¿Por qué digo que es alemana? Porque pues yo que medio entiendo un poquito de inglés, pues obviamente yo me doy cuenta acá leyendo, tratando de leer, que pues es alemán, de lo poquito que entiendo, está sin manual. Pero pues ya ustedes saben que a mí me gusta jugar, no le paro con bolas a eso, pues si es un juego para yo quedarme con él de pronto, pero de resto después de que esté bueno el disco, el CD funciona y todo está bien. Fallout 3, edición juego del año, juegazo, indiscutiblemente es un juegazo, yo lo he jugado bastante.
me gusta bastante. Uno de los que perdí también los datos, me tocó volverlo a comenzar. De hecho, pues yo creo que no lo he empezado. Digo que me tocó volverlo porque me va a tocar volverlo a empezar, pero no recuerdo haberlo vuelto a empezar. Si lo había avanzado hasta por allá, hasta donde pues desde el principio estaba buscando al papá, el protagonista, entonces ya estaba cerca de encontrarlo. Rápidamente, este FIFA 15, pues los juegos de fútbol pues siempre me han gustado, entonces en su momento tenía este FIFA 15, por eso lo tengo, porque pues cada tanto uno compra jueguitos de fútbol por gusto. Es bacano para compartir, es muy bueno compartir con amigos que les gusta también, que no juegan tantos videojuegos pero que sí les gusta jugar fútbol. Far Cry 4, pues la verdad me gustó más el 5. Como ya venía tan encarretado con el 3, pues me desinfló un poquito por el desplazamiento vertical en la selva de Kyrat, creo que se llama. Entonces me gustó el inicio, incluso hice el final alternativo de al principio quedarse esperando que el tipo no recuerdo cómo se llama, le dice a uno que espere y uno tiene la opción de escapar o quedarse ahí. Yo me quedé ahí como 6 minutos creo recordar, y es un final moto, gracias. Es un final alternativo que tiene el juego, esto sí lo he visto. Far Cry 4 completo, juegazo también, pero pues como les digo, el desplazamiento vertical no me pareció tan cómodo, me gustó más el 5. Final Fantasy 13 2, estoy buscando comprar Final Fantasy 13 el primero, pero para Xbox 360, pero pues porque es retrocompatible para ponerlo en el Xbox One X que tengo. Y ahí sí saltará lo estoy jugando. Creo que también se perdieron los datos que tenía, lo tenía bastante avanzado, entonces sí ya me da pereza empezar por quisiera empezar por el 13 normalito para avanzarlo ahí en el Xbox y más bien continuar con después de que termine con ese. God of War Ascension, juego bacano, interesante. Pues un God of War más, tengo unos cuantos, tengo el 1 y el 2 creo, el 3 no lo tengo, pues porque no he terminado ni siquiera el 1, tengo que ser sincero, no me vayan a regañar, tengo que jugar todavía, terminar el 1, ni siquiera he terminado, sí lo he jugado muchas veces el 1, muchas veces, pero nunca he llegado a terminarlo. Incluso también creo que se me perdieron los datos, entonces ya otra vez tendría que volver a comenzarlo. Orange Box, Half-Life 2, el episodio 1 también, Portal y Team Fortress, un juego de los primeros juegos online que diseñaron como tenía que ser el online en los videojuegos modernos. En esta caja de GameStop, por ahí tengo uno, pues lo tengo repetido, pero el otro que tengo es europeo. Igual ambos pues me parecen, yo juego pues creo cualquiera de los dos y también tuve que volver a empezar. Sí lo volví a empezar, lo llevo al principio también. Iron Man 1, un juego más bien maluquito, no es tan bueno, pues también tiene mala fama por ser un juego más bien malongo. Entonces no sé si recomendárselo, ya es para fans de Marvel, que les guste Marvel, pero pues yo sinceramente no le saqué mucho gusto jugando el Iron Man 1, no me parece un buen juego. Kamen Rider, uno de los juegos japoneses que tengo, ya ustedes deben de saber pues que uno distingue los juegos según el logo de la restricción por edades, entonces este es el estilo japonés, no sé si este será pues para mayores, la verdad, A, B, 0, entonces no recuerdo bien, pues este será para adultos, jóvenes, niños, no lo recuerdo bien, pero Kamen Rider es como jugar con los Power Rangers, es bacano, pues a mí me gustó un poquito, pero el problema es que no se entiende mucho. Este es de esos juegos que si uno no sabe japonés está más bien complicado avanzar. Sin embargo, pues me gusta el Kamen Rider, me gusta la historia pues de el precursor de los Power Rangers, y pues ahí está. También pues junto con el Iron Man de pronto lo vendo con los que pienso de pronto vender. Los Caballeros del Zodíaco, este es un juegazo, pues a mí me gusta mucho, también un jueguito buscado, rarito ya, está completo, me gusta, es avanzando por el santuario en las casas, es la historia pues de Seiya y sus compañeros tratando de llegar a la última casa y después llegar al santuario arriba para rescatar a Athena del problema de la flecha en el pecho. Todos, si alguien conoce su historia ya verá, me sabrá entender. Este juego creo que es europeo, me parece, no sé esta clasificación de qué país será,
pero pues yo por ahí tuve uno que no tenía marca acá. Cuando no tienen marca creo que son asiáticos. Entonces ahí van viendo pues que ahí van distinguiendo cuando los juegos han viajado, cruzado el mar y alguien los ha traído y los deja por aquí en las tiendas y uno después llega y los encuentra y se queda con ellos. Mass Effect 2, pues pensé que este juego traía los DLCs en el disco lo tengo por allá en la carpeta que les dije. Pues este DLC, de hecho estoy jugando con esta armadura del juego, este sí, gracias a Dios se salvó la información de cuando se corrompió el disco, me quedó en la Play Store guardado, lo llevo bastante avanzado, ya tengo como 5 de los compañeros que hay que ir sacando. Entonces de hecho estoy jugando con esta armadura, es muy charro porque no le veo expresiones en la cara a Shepard de ninguna clase, y pues me da risa a veces ver que debería uno de ver una expresión, pero no hay nada porque él tiene la cara tapada con su armadura, esta armadura. Pero si juegas, ya jugué el 1, tengo la colección, la trilogía, porque después se las estaré mostrando. Entonces por eso pues me quedo de pronto, o preferiré de pronto vender este más adelante porque creí que venían los DLCs. Dice acá que incluye 6 horas de bonus, de misiones de bonus. Pues la verdad pues esperemos a ver si de pronto al finalizar aparecen las misiones porque yo no las he visto en el disco. El viejo Minecraft, muy conocido por todos, la verdad no he jugado mucho Minecraft. Entro y en el mero tutorial ya me da como sueño, pereza. Sí debería hacer el propósito de jugarlo, tiene carátula reversible, qué bacano. Sí debería sacar el tiempo para jugar más Minecraft, pero pues con tanto que jugar, pues gracias a Dios mantiene uno entretenido con otras cosas. Entonces me pareció un poquito tedioso, pero yo sé que de hecho va a ser el propósito, tal vez en el canal saque un tiempito y me disponga a avanzar al menos el modo historia. Ahora tenemos los Metal Gear. Este Metal Gear Rising me sorprendió. Metal Gear, que traduce como componentes de metal o cambios de metal, no sé, no recuerdo bien. Gear es como cambios, como, bueno, el 5, en esta colección se supone que vienen todos, el único que falta es el 1 realmente. Pues el 1 ya lo terminé alguna vez en su tiempo para el año 90 y algo, entonces no tengo problema. Precisamente allá donde la señora que le compré el PlayStation, FAT, hace muchos años, junto con el Final Fantasy 8, soy fanático también de los Final Fantasy, no lo mencioné cuando saqué el Final Fantasy, la fantasía final 13. Entonces sí, ya tengo historia con el Metal Gear y Otacon. En algún momento de este Metal Gear tiene los DLCs, los descargué pues, ya los tengo. Se me borraron los datos. También estaba jugando el 2, lo tenía bastante avanzado, pero pues de momento me tocó dejar el Metal Gear, ahí me tocó volver a comenzar también el Metal Gear 2. Sí, de los juegos repetidos, sí, es Mirror's Edge 2 veces. El que compré para jugar, y un tiempo después conseguí este que estaba sellado entre comillas, pero tiene los bordes, ahí lo pueden ver un poquito pelados. Entonces pues quiero dejarlo aquí cuando termine el Mirror's Edge, que está destapado. Entonces guardar en la colección. Este es un juego muy bueno, muy entretenido, de parkour, me imagino que lo conocerán, y es un juegazo, la verdad. Se me perdieron los datos también cuando se me corrompió el Play 3, los datos del disco duro. Me ha tocado enfrentarme a la situación de volverlo a empezar. No lo he vuelto a empezar, pero probablemente, si quieren, pues saco el tiempo porque es un juegazo, la verdad. Este sí es un juegazo. Max Payne 3, he jugado el 2, creo, por ahí lo tengo en Play 2, pero no lo he terminado. Pues yo soy sincero con ustedes, algunos juegos que he terminado les he dicho. Max Payne 3, lo compré una vez que me estaban vendiendo 3 juegos por 50.000, entonces no está en las mejores condiciones, pero el disco funciona y con eso pues es suficiente para mí. Ya si me gusta mucho o algo, pues en algún momento, como no es tan caro ni tan buscado, de pronto consigo otra copia, pero si no, pues termino y lo guardo o lo vendo, o quién sabe. Pero si tengo el disco al menos para jugar y no tengo problema, no me complico. Medal of Honor, medalla de honor completo, sus manuales y los inserts, me gustó, pues, pero no tanto como el otro, el que trae también un DLC
del Frontline, creo. Trae el juego moderno, para 2009 creo, 2010. Y el Frontline, el clásico de Play 1 o de Play 2, no recuerdo. Muy bacano poder jugar el... Pero pues cuando uno tiene el Play sin chipear o sin liberar, le toca a uno meter este disco para poder jugar el Frontline. En un Play liberado pues podría uno guardar el juego y quedaría disponible para jugarlo sin necesidad del disco. Me gusta, me da el honor, o medalla de honor, peleador de guerra, edición limitada, MLB The Show. Me gustó, es un clásico, no sé por qué, pero creo que es de los más, la gente los conserva. Este clásico me imagino que será como las tarjetas de béisbol por los jugadores que en su momento estaban en las ligas en ese tiempo, entonces creo que este juego lo buscan, no tanto pues, pero es una saga muy clásica en PlayStation, entonces lo tengo hace tiempito, sí lo he jugado, no lo he avanzado mucho, pero sí me gustan este tipo de jueguitos también. Mortal Kombat, pues la historia mía con Mortal Kombat viene desde hace mucho tiempo, desde el 1, incluso fui testigo en mi pueblo, en mi ciudad pequeña, cuando estaba muy joven, al inicio cuando el Super Nintendo llegó, que alquilaban Super Nintendo así para usted ir a gastarse la platica. Me tocó destapar alguna vez el juego original de Mortal Kombat de Super Nintendo y tenía el manual del Mortal Kombat 1, lo había guardado, incluso dibujé por ahí algunas paredes con un escorpión que estaba por ahí, traía una especie de cómic, el manual, recuerdo, pero en una trasteada se me perdieron un montón de cosas, entre esas eso, el CD de Killer Instinct que también me lo regalaron en ese momento. Entonces sí tengo mi historia con Mortal Kombat 1, incluso pues tenía unos amigos con los que jugaba bastante y en algún momento hasta peleas de la vida real tuvimos por algunas situaciones debido a encuentros que uno tenía o que apostábamos a veces, y hasta problemas tuvimos reales por enfrentarnos al Mortal Kombat, se volvía Mortal en la vida real. Bueno, aquí está The Godfather de Don's Edition, El Padrino, la edición del Don. Las cosas suenan mejor en inglés. Por allí veo arriba y me recuerda que, hablando de peleas en la vida real, alguna vez también tuve una pelea con un amigo. Gabriel, ¿dónde estás? Espero que estés bien, ¿dónde estés, hombre? Gabriel, hombre, que tenía una revista con todos los trucos de Street Fighter 2, no sé cómo se llama esa revista, si alguien puede decírmelo ahí en los comentarios. Era una revista gruesa en inglés, no recuerdo cómo fue, si yo me quedé con ella y él fue a buscarla a la casa y nos enfrentamos, o yo era el dueño, yo no recuerdo realmente bien. El caso es que sí tuvimos un encontrón por esa revista, pues yo no la tengo, me imagino que Gabriel la tendrá, espero que me disculpe Gabriel, sí, pues estaba yo pasando de la confianza. Pero bueno, aquí está El Padrino, un juego buscado. Aquí dice que este valió $19 en su momento. Pues por ahí tengo, incluso lo tengo repetido, me parece, no sé por qué. Creo que pensaba vender una de estas copias. Por aquí voy a hacer una rumito de los que quiero vender. De pronto salgo de algunos con ustedes, suscriptores. Bueno, con este yo creo que este y otros 4 juegos terminamos el video. Ya pues en este momento estoy grabando tardecito. Este juego me gusta, me parece bacano, interesante. Ya ustedes saben que los juegos están redimidos, pues si quieren intentar, pues si quieren perder el tiempo. Pero bueno, este está completo. No sé cómo carajo se podrá jugar esto con el Move. Ustedes saben que todos los que tengan esta línea azul, no el label aquí arriba azul, sino esos que tienen esta línea azul. Por ahí yo tengo, creo que el Drakengard, que tiene el label aquí azul. Eso se puede jugar con el Move. Ahí dice este juego me lo regaló un amigo. Este juego me imagino que es italiano, junto con un par de juegos más. De hecho le cambié la caja, esta caja creo que es de un fútbol. Entonces este label, la letra está en italiano, creo que es a gioco di corse più completo e con eso de la historia. Pues yo no sé muchos idiomas, pero sí tengo pinitos en varios idiomas, en francés, hasta japonés un poquito, en inglés sí pues creo que me defiendo bastante, pero este sí estoy seguro que ese juego es italiano. Me regaló este Tekken Tag Tournament 2 y no me acuerdo cuál era el otro. Motorstorm Pacific Rift, no recuerdo qué traduce Rift, entonces creo que es Costa o algo así. Si estoy equivocado me corrigen, me parece normal, pues no me las tengo que saber todas.
Y entonces aquí está Motorstorm en su cajita. Me imagino que sabrán que estas cajitas que traen el logo de PlayStation 3 aquí con la letra de Spider-Man, la película, como aquí, son un juego más viejito, entonces es bueno tener las cajitas que tienen este label aquí rojito con la letra de Spider-Man, con cajas que tengan también la letra de PlayStation 3 acá. Incluso también por aquí está una señita del Dolby, algo creo. Entonces Motorstorm, juego bueno. Está en la carpeta también. Pues después les muestro la carpeta para que me crean. Algunos pensarán que no los tendré, pero bueno, cada cual con sus pensamientos. Yo no tengo por qué ponerme aquí a decir mentiras. El caso es que su juego bueno, pues fue el que me pareció que me recomendaron. A ver videos de Metal Jesus, fue el que decidí comprar porque creo que él era el que decía que es el mejor. Sin embargo, pienso que ya era adquirido. Todavía tengo tiempo de conseguir el Apocalypse, que creo que es también bacano, que es muy bueno, que se va destruyendo la pista a medida que uno va dando vueltas. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, no sé cómo se traduce. Naruto Shippuden no sé qué es. Ultimate Ninja Storm, ese es el Revolution, creí que era el Full Burst 3. Entonces, bueno, trae una tarjeta, no sé qué rayos. Traía un par de DLCs para cambiarle la ropa a Naruto y a Sasuke. Por acá hay otro DLC que no recuerdo sobre qué es, pero bueno, he jugado el 2, terminé el 3, estoy jugando el 2, me falta jugar el 1, por ahí me lo voy a conseguir, alguien me lo va a vender, pues tengo ya el contacto, está completo, es un buen juego, pues espero que todavía funcione el online, me gustan estos juegos de Naruto. Bueno, vamos con el penúltimo juego, este es el No More Heroes Paradise, no más héroes, paraíso de los héroes. Bueno, no sé si sea el paraíso si no hay más héroes. Esos nombres en español suena muy raro. Completo, este está muy bien conservado, a pesar pues aquí de la mezquita. Trato de los juegos, si los encuentro en una condición buena, guardarlos, no permitir que se deterioren más de lo que yo los haya encontrado. Eso sí, no es que no los cuide, porque habrá visto algún juego descuidado, no es que yo lo haya descuidado, sino que así como lo ven, es tal cual como lo encontré. Probablemente yo pues ya los coloco en la repisa y trato de conservarlos. Incluso no dejo que les pegue mucho al sol para que no vaya un fade, no se deterioren pues los colores. Está completo, este es un juego buscado, creo que también está cotizado ya. Aquí dice aquí que costó, no se ve, ya no se ve. De esos stickers a veces difíciles de quitar, pues yo no me complico la vida, los dejo ahí. Penúltimo juego, Persona 4 Arena. No tengo el Ultimax, pues ya está más asequible. Este juego tiene un manual contundente, bastante clásico. Esos manuales vienen con todos los movimientos de los jugadores, de los peleadores, perdón. Es un manual bastante pesado. El juego pues en sí está también bien cuidadito. Y pues bueno, ese es como el último juego ya por esta tanda. Y bueno, gracias por ver, pues ya me despido, ya saben, suscríbanse por favor, den like, aquí están los que me faltaron, los voy a dejar para la próxima parte, ya estoy cansado. Recuerden darle like, suscribirse, clic en la campanita para que me ayuden a seguir buscando nuevas ediciones para la colección. Pues el pez no es la mejor imagen tal vez para dejar aquí, entonces ahí más o menos por encima les muestro que hay. Ya seguiremos en la próxima. Aquí está el Tekken Hybrid de uno de los que me regalaron. Este no era el Tekken 2 sino el Tekken Hybrid el que me regalaron, que recuerde. Aquí están mis dibujos, mis mamotretos. Entonces no se olviden, recuerden suscribirse, darle a la campanita. Perdón por repetirlo ya tercera vez, no voy a agregar, no voy a estar repitiendo eso. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos y hasta pronto.